Federico, buen día. Eduardo Olivares y todo el equipo te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, gracias por atendernos, Federico. Sabemos que estás con poco tiempo, así que te queremos aprovechar. En el documento en relación al tema inflación, ¿no? y al panorama general de la economía, ustedes plantean, digamos, una serie de interrogantes y directrices en el mismo documento que la verdad preocupan, ¿no? Que ¿cómo estás analizando en función del día de ayer el índice de inflación que genera una contradicción en la gente? Porque todos decimos, bueno, 2,7%, pero la verdad que a mí igualmente no me alcanza, ¿no? ¿Cómo lo están viendo esto? Bueno, en primer lugar, decir que el número de ayer es un buen dato de inflación. Digo, que la inflación haya llegado al 2,7%, es un buen indicador. Digo, en ese sentido, me parece que hay que ser honesto y darle la derecha. Ahora, lo cierto es que los precios no bajen, sino que se aceleren a un ritmo cada vez menor, que es lo que significa que baje la inflación. Siguen subiendo, pero suben a un precio cada vez menor. No garantiza que los salarios se recuperen, que los ingresos se recuperen. Si uno analiza o hace una comparación respecto a cuál era el poder de compra de los salarios y de los ingresos en general en noviembre de 2023 respecto al poder de compra de los salarios hoy en día, bueno, estamos todavía bastante por debajo. Depende si hay sectores, el sector privado está más cerca de empatar ese nivel, que era un nivel de por sí ya muy bajo en términos históricos. Digo, noviembre de 2023 no es un buen punto de comparación. Es un mes donde los salarios fueron bajos. Bueno, hoy en día están más bajos que en ese mes. Claro. Ni hablar de los salarios del sector público. Pero vos decís, hay salarios del sector privado que sector privado, digamos, con paritaria, que más o menos han... Sector privado registrado. Registrado, claro, empleo en blanco. El tema es el resto de la economía argentina, ¿no? Los monotributistas, el trabajador en negro, que está viviendo una realidad distinta. Los jubilados que cobran la mínima, claro. que por más que Milei venga diciendo que la jubilación le gana la inflación, eso no es así para los jubilados de la mínima, que al tener lo que se conoce como bono, ¿no? Esos famosos 70.000 pesos congelados, sí. Vienen perdiendo frente a la inflación. Tienen una jubilación, un haber jubilatorio más bajo en términos reales que en noviembre del año pasado, ¿no? O que en diciembre del año pasado. Sí. Entonces, si vamos sumando universos, tenemos los jubilados que cobran la mínima son 3,5 millones de personas aproximadamente. Empleo público, otras 1,5 millones de personas. Trabajadores no registrados, 5 o 6 millones de personas. Bueno, ¿verdad? La mitad de las familias argentinas están en una situación peor que la que se encontraban en noviembre o diciembre del año pasado, y eso con una inflación a la baja. Por lo tanto, hay que saber o poder o hacer el ejercicio de diferenciar, ¿no? Bueno, qué es lo que está pasando con los precios, pero también qué es lo que está pasando con los ingresos. De nada sirve que la inflación vaya a cero si los salarios no se recuperan, si los ingresos no solo no se recuperan, sino que no empiecen a crecer, ¿no? Claro, porque uno se pregunta para qué sirve esta inflación del 2,3% con salarios que no se actualizan, ¿no? Exacto. Después también hay otra discusión más metodológica respecto de, bueno, si la inflación actual mide como corresponde el peso de los servicios. Es más técnico, pero la inflación actual se hace con ponderadores, la actual y el año pasado lo mismo, ¿no? Con ponderadores que surgen de una encuesta, la encuesta nacional de hogares que hace el INDEC, que es del 2003, 2004-2005. Hay una encuesta más actual que se hizo en 2017, y en algún momento sería propicio reemplazar los ponderadores. ¿Qué son los ponderadores? Es decir, bueno, ¿cuánto pesa cada uno de los rubros que mide el INDEC? ¿No? Lo que pesaba en el gasto de los hogares, sí. El gasto en servicios, la proporción de los ingresos que iba destinado a servicios, era mucho menor a la de hoy en día, porque las tarifas eran otras y porque en esos años se consumía menos proporción de servicios y más proporción de bienes. Bueno, si se aplicara esa actualización, seguramente estaríamos hablando de que en estos meses nos hubieran dado
un índice inflacionario más alto. Ujú. ¿Por qué? Porque se está dando un proceso de cambio de precios relativos en donde vienen subiendo mucho más o a una velocidad mucho más rápida los servicios, ¿no? Por ejemplo, las tarifas en promedio aumentaron un 260% anual frente a una inflación promedio del 109, ¿no? Está bien. Entonces, Ahora, en el documento ustedes plantean esto del cambio de paradigma o más de lo mismo. ¿Qué sería un cambio de paradigma? Porque yo estaba pensando, digo, ¿no? Este evidentemente es un plan económico que está muy apalancado en el sector financiero, ¿no? Las consecuencias de esta metodología, digamos, que estás planteando vos, se están viendo, pero la verdad que todavía el peso profundo de la crisis en el sector no alcanza a desplegarse. Esto de la inflación demora un poco todo esto, en el sentido de la pérdida de empleo, de la recuperación de algunos sectores que se está viendo. Digo, ¿cómo se sostiene en el tiempo una cosa así? O esto del cambio de paradigma, o esto se puede sostener en el tiempo. bueno, a nosotros nos parece que es bastante difícil de sostener en el tiempo, o si se sostiene, se va a sostener con una recesión o un nivel de actividad y salarios similares a los actuales, es decir, sin una verdadera recuperación de los ingresos. Uh-huh. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el sector externo tiene una fragilidad muy alta en el sentido de que necesitamos acumular muchos dólares para pagar los vencimientos que vienen. Argentina tiene que afrontar vencimientos por aproximadamente 50.000 millones de dólares en los próximos 3 años. Sí. Seguramente parte de esa deuda se pueda rolear con el FMI, posiblemente haya un nuevo acuerdo en donde los pagos, los vencimientos de 2026 y de 2027 se pateen para más adelante. Eso puede suceder, pero así todo, en los últimos meses, con esta tibia recuperación que tuvimos de algunos sectores, el flujo de salida de dólares producto de un crecimiento en las importaciones, más dólares que se van por la cuenta servicios, ¿no? Porque al tener un tipo de cambio que se viene apreciando mes tras mes, cada vez a los argentinos les es más barato comprar en el exterior o vacacionar en el exterior, ¿no? Esto se profundiza con la devaluación del real de las últimas semanas. Uh-huh. Entonces se viene dando un proceso en el que teníamos un flujo positivo neto en la entrada de divisas en algunas cuentas, y ahora eso se está revirtiendo. Uh-huh. Y se está revirtiendo, insisto, con un nivel de actividad que está bastante bajo, que si bien hubo una recuperación parcial de algunos sectores y se está alcanzando el nivel de noviembre de 2023 en algunos casos, en otros todavía estamos por debajo, lo cierto es que eso no es un nivel pujante de la actividad. Uh-huh. Una economía que crece va a demandar mucho más cantidad de dólares producto de importaciones, más aún si se profundiza la apertura comercial que pretende este gobierno. Y bueno, no está claro de dónde van a salir los dólares para financiar eso. Uh-huh. Por eso, deuda, lo que decimos, ¿no? Una posibilidad es deuda, la famosa bicicleta financiera, ¿no? Donde ingresan dólares a hacer una tasa de interés en pesos más alta, y luego, cuando se acaba la confianza, vuelven a salir. Ahora, eso es sostenible algunos meses, un año, 2, cuando se revierte ese humor del mercado y los dólares se van, bueno, ahí aparecen los problemas, como ya ha ocurrido en el 2018, como ha ocurrido durante la convertibilidad, como ha ocurrido con Martínez 2, ¿no? Por eso decimos que no es nada nuevo. De hecho, si bien lo venden como un paquete económico que se aplica por primera vez, bueno, lo cierto es que hay muchas de las medidas que se vienen repitiendo, ¿no? Ahora, una pregunta más, Federico. Es esto que hablas de la convertibilidad, ¿no? Una idea que hay en el gobierno, una salida del cepo, una especie de 1 a 1, un peso muy sobrepreciado en relación al dólar. ¿Esto es lo que está buscando el gobierno? ¿Estamos yendo a eso? No sé si una
convertibilidad o un tipo de cambio fijo como fue en los 90, Sí. Pero por lo menos hasta que se concrete la salida del CEP, porque no sabemos cuándo va a ser, lo que hay es algo más parecido a lo que fue la tablita, ¿no? Sí. Un cronograma de evaluaciones ya pactadas y conocidas de antemano por todo el mercado, ¿no? En este caso, una devaluación mensual del 2% del dólar oficial, Sí. y ahora se habla de que si en Del algunos 1. meses la inflación continúa desacelerándose, que va a bajar al 1. El problema de eso es, bueno, tener un tipo de cambio atrasado. A ver, vamos a decirlo de otra manera. Yo tengo claro que devaluar implica que los precios vuelvan a subir y por lo tanto que los salarios se deterioren. Sí. Entonces, una devaluación, por lo menos desde nuestro espacio, no es exigida porque creemos que hay un nivel de equilibrio de tipo de cambio, sino porque lo que están mostrando el flujo de entrada y salida de dólares nos muestra que con este tipo de cambio el modelo es insostenible. En algún momento va a ser inevitable un salto devaluatorio y cuando más tiempo pase, ese salto posiblemente sea mayor. Cuando eso ocurra, bueno, puede pasar lo que ocurrió en diciembre de 2023, ¿no? Una devaluación del 114% y una inflación que se disparó al 25%, pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de las mayorías. Entonces, me parece que el gobierno tiene que tratar de evitar ese salto devaluatorio tan grande. El problema es que para eso necesita dólares. Claro, no está haciendo mucho porque está solamente descansando, no en la generación de dólares de un sistema productivo en la Argentina, sino en la posibilidad que vengan los dólares ya del blanqueo, no, porque ya se está terminando, sino de los acuerdos con Estados Unidos, el Fondo Monetario, ¿no? Sí, dólares de la cuenta financiera, ya sea por deuda, por deuda del sector privado, ¿no? También puede ser. Y esperar a 2027, 2028, 2029, donde se supone, según algunas estimaciones, Argentina va a empezar a recibir una buena cantidad de dólares producto de las exportaciones de sectores que hoy están en pleno crecimiento, como es hidrocarburos, minería, litio, por ejemplo. Sí, ¿no? Pero el tema es ¿quién aguanta? Bueno, ¿Quién llega? ¿Quién llega? El tema es exacto, ¿no? Son primero que son estimaciones, no en el medio pueden pasar cosas. Ha pasado que hay cambios de paradigmas tecnológicos y el litio que hoy vale, que hoy tiene mucho valor, digo, bueno, se ha reemplazado por otro mineral y todas esas reservas de litio que tenés no pierden valor y bueno, entonces eso puede pasar, digo, eso depender únicamente de materias primas o de commodities te deja muy expuesto a cambios bueno, pero es que te lo pregunto, ¿no? En general la economía argentina es hoy una economía expuesta, ¿no? Cualquier corrida que se produzca, estamos dependiendo tanto del mercado financiero internacional que me parece que cualquier nubecita que pase en el mundo va a terminar afectando a la economía argentina, ¿no? Esa es la impresión que uno tiene. Bueno, eso en parte es así por la deuda, ¿no? Heredada básicamente del gobierno macrista, de la deuda que tomó Caputo con el sector privado primero y luego con el FMI. Entre ambas deudas, Argentina debe más de 80.000 millones de dólares en un cronograma de vencimiento bastante apretado, es decir, tiene que pagar 80.000 millones de dólares en 5 o 6 años, ¿no? Cifras imposibles de afrontar si no es con una renegociación, como decía, ¿no? Claro. Y posiblemente esas renegociaciones, bueno, sean a costa con el FMI, a costa de ceder soberanía, a costa de quedar bajo la tutela de este organismo. Si es renegociación con los bonistas, bueno, a costa de peores condiciones, ¿no? Ya sea mayor tasa de interés o poca quita de capital. Entonces, bueno, ahí creo que es una de las claves para entender esta fragilidad externa, ¿no? Como tenemos tan pocas reservas, cualquier movimiento no esperado puede hacer que la confianza que hoy tiene el mercado en el gobierno se borre, se disminuya y eso podría provocar una salida fuerte de flujos y
ahí estaríamos en un verdadero problema, ¿no? Está bien. Bueno, muy interesante, Federico. Te agradecemos enormemente la gentileza. Recomendamos siempre los documentos que ustedes publican a los oyentes nuestros aquí de toda la provincia de San Luis, así que nos encontramos un poco con un tipo al que leemos, ¿no? A vos, o sea, hacia ahí, a todos los economistas del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, que la verdad nos ayudan mucho a comprender lo que está pasando con la economía de la Argentina. Gracias y un abrazo a la distancia, Federico. No, gracias a ustedes por llamar. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Bueno.